La evaluación crítica de una obra siempre tiene un tinte subjetivo o personal, en palabras menos snob. Es imposible ignorar el gusto personal cuando describimos una película, pintura o fotografía. Sin embargo, cualquier expresión artística está sujeta a cuestiones técnicas y es ahí cuando se termina esta mirada medio hippie y liberal. O sea, si setean mal una cámara, su foto puede terminar siendo una mancha blanca. Supongo que alguien bastante cabeza dura podría encontrar una explicación artística, pero en el 99% de los casos estaríamos hablando de una foto mala o mal hecha. Al trasladar esto a la música, podríamos encontrar parámetros técnicos más o menos objetivos para evaluar una obra, como por ejemplo la ejecución, la grabación, el máster o el más polémico de todos, la mezcla. Si son de consumir reviews, habrán notado que muchas veces se habla de mezcla de sonido, pero pocas veces se explica en detalle que vendría a ser algo bien mezclado o mal mezclado. Incluso podríamos cuestionarnos si es correcto hablar de algo bien o mal mezclado. Es por eso que decidí iniciar esta sección donde estaré explicando temas técnicos de la forma más didáctica posible. La vez anterior estuvimos hablando de compresión y máster y hoy le toca a la mezcla de audio. Entonces, sin darle más vueltas a esta introducción, les propongo pasar a explicar qué sería la mezcla de audio y, más importante, ¿existe algo así como una mala mezcla de audio? Antes que nada, aclaro que por cuestiones didácticas no puedo detenerme en los aspectos físicos del sonido. Primero porque no soy ingeniero y segundo porque sería extremadamente confuso si todavía no sabemos bien qué sería la mezcla. Por eso, si le interesan estos temas, en la descripción del video les dejo links con referencias útiles. Definir el proceso de mezcla es medio difícil. Según Wikipedia, la mezcla de sonido es un proceso utilizado en la grabación y edición de sonido para balancear y equilibrar el volumen relativo y la ecualización de fuentes de sonido que se encuentran presentes en un evento sonoro. Si bien esta definición es correcta, se queda bastante corta. En lo personal, me gusta pensar a la mezcla de audio como la creación de una mentira. Cuando se inicia el proceso de grabación de un álbum, generalmente los músicos graban por separado y después un ser de luz se encarga de compilar eso para que, en lugar de tener 25 tracks de audio separados, tengamos un solo track para luego masterizarlo. Cabe resaltar que la mezcla también aplica a otros ámbitos como el cine, por ejemplo. Me centro en la música porque es el tema central de este canal, no soy Coffee TV. El punto de la mezcla es crear la ilusión de que nosotros estamos escuchando a la banda tocar en un mismo espacio. Incluso, en el caso de la música grabada en vivo, eso debe tener algún proceso de mezcla, dado que una cosa es lo que captan nuestros oídos y otra lo que captan los micrófonos. Por cuestiones mágicas del cuerpo humano, cuando escuchamos música en vivo, nuestro oído tiende a ignorar sonidos molestos. Por ejemplo, si vamos a ver a Chayanne, nuestro foco de atención estaría depositado en este ser tan carismático, ignorando el grito de sus fans. Por eso muchos dicen que el objetivo de la mezcla de audio es poder trasladar lo que escucharon nuestros oídos al álbum. Acá es donde aparece toda la parte técnica, la cual será explicada a continuación. Para hacer esto más fácil, podríamos dividir nuestra canción en tres bandas, los bajos, medios y agudos. A la hora de trabajar se pueden hacer subdivisiones como por ejemplo tener medios altos y medios bajos, pero a nosotros en este momento no nos importa. La cosa es que en los bajos vamos a tener los sonidos más graves como por ejemplo el bombo de la batería y el bajo, en los medios las voces, las guitarras y el redoblante, mientras que en los agudos generalmente están los platillos y algunos armónicos de la guitarra. Siempre hablando de la formación clásica de guitarra, bajo y batería del rock. Si agarramos, no sé, Torero de Chayanne, vamos a tener sintetizadores por todos lados, baterías electrónicas y la voz y carisma de Chayanne en los medios. Pero volviendo a la explicación técnica. Esto quiere decir que en la banda de los bajos vamos a tener la parte rítmica o lo que nos invita a bailar, en los medios vamos a encontrar la melodía principal, es decir, eso que es capaz de emocionarnos, mientras que en la parte más alta del espectro están los agudos, donde vamos a encontrar los elementos que le dan brillo y vida a nuestro track. Eliminando esta banda por completo tendremos un sonido mucho más opaco y apagado, el cual podría ser intencional, depende del caso. El problema que aparece acá es que los instrumentos de una misma banda se dice que tienden a competir entre sí. Esto quiere decir que si dejamos al mismo nivel la guitarra y la voz, lo único que obtendríamos es una bola de ruido, o lo que es peor, algunas señales podrían cancelarse entre sí. Y lo digo de forma literal, o sea, se quedarían en silencio y no escucharíamos nada. Acá es donde se pone en juego la parte más dura y técnica, dado que es necesario aplicar estrategias para evitar esta bola de ruido, como por ejemplo atenuar con un ecualizador parte del espectro de la guitarra para que deje espacio a la voz, o mover algunos elementos agudos hacia el canal derecho y otros hacia el izquierdo para tener un sonido mucho más rico. Incluso hay procedimientos tan simples como subir y bajar el volumen de algún instrumento. La lista es mucho más larga, pero lo que debería quedar en claro es que para aplicar estos procedimientos es necesario tener conocimiento teórico, o sea, para usar un compresor o un ecualizador es necesario saber cómo funcionan. He visto gente a lo largo de internet diciendo que se puede hacer todo de manera intuitiva, lo cual es cierto, pero me parece muy poco profesional y muy poco productivo. Más fácil es agarrar el manual del fabricante y ver qué hace cada perilla. Ahora, si entran a un estudio de grabación van a notar que parece una base de la NASA. La cantidad de perillas y luces de colores que hay es intimidante. Por eso es que se
suele pensar a la mezcla como un proceso meramente técnico, lo cual es un mito y es un error. No hay manera de pensar la mezcla de audio independientemente de lo artístico. Si pensamos a la mezcla de audio de manera reduccionista, podríamos decir que solamente estamos subiendo y bajando el volumen de los tracks. El problema aparece a la hora de decidir qué atenuar y qué resaltar. Si bien existen reglas que se repiten en casi toda canción, como por ejemplo que la voz tiene que tener presencia y estar en el centro del track, o que la batería tiene que estar lo suficientemente alta para poder marcar el tempo y el ritmo de la canción, pero gran parte del proceso depende de lo artístico y el caso específico. Si tomamos Torero de Chayanne como ejemplo, vamos a notar que en el fondo a veces se escucha una guitarra española sin mucho protagonismo, mientras que si tomamos a Steve Vai o alguno de estos guitarristas medio infumables y egocéntricos, vamos a notar que la guitarra está al frente de la obra. Estoy dando ejemplos exagerados porque son mucho más gráficos, pero sepan que cambios mínimos pueden modificar la obra por completo, porque al mover un track no estamos afectando solo ese track, estamos modificando la obra en sí. Pasemos a un ejemplo visual para que esto se entienda mejor. Si tomamos una foto al azar de internet y decidimos, no sé, oscurecer el fondo, vamos a notar que transmite algo completamente distinto. La persona del retrato ahora tiene mucho más protagonismo y el fondo empieza a ser algo un tanto irrelevante, mientras que en la primera no había tanta diferencia entre ambos. Lo mismo pasa si subimos el contraste de las sombras. El contraste más alto tiende a estar asociado a lo dramático. Como verán, no podemos decir que tocamos solamente las sombras, lo que modificamos es la obra en sí. Al mezclar una canción nos encontramos en una situación similar. No se pueden pensar a los tracks como eventos aislados y sin contexto, es necesario pensarlos como parte de un todo. O sea, tener en cuenta el sentimiento general de la canción para evaluar cómo interactúan los elementos entre sí y ver qué priorizar. Por ejemplo, en el caso de Steve Vai, no es que la guitarra está al frente por una cuestión de ego. Bueno, en parte sí, pero lo que está haciendo la guitarra es la melodía principal. En términos narrativos, es el protagonista de la obra. Pero también esto puede ser apreciado de manera mucho más sutil. El caso más célebre es Life of Pablo de Kanye, el cual ha sido remezclado y subido a internet varias veces. Si tienen ganas pueden buscar las distintas versiones para comparar. Por eso es que mezclar un álbum es tan complejo y requiere maestría. No se puede tener un bot o un algoritmo. Bueno, tal vez sí a esta altura, pero siempre es mejor un ser humano capaz de interpretar la obra y el artista. Entonces, teniendo en cuenta que la mezcla de audio es un proceso técnico donde interviene lo artístico, ¿se puede hablar de mala mezcla de audio o buena mezcla de audio? Si nos ponemos en media hippies y decimos que todo es relativo, la respuesta sería no. Ni siquiera tendría sentido hacer este video en un primer lugar. Esta postura me parece muy poco productiva y nos impide evaluar qué funciona en una obra y qué no. Sin ir más lejos, es mucho más fácil entender qué sería la buena mezcla viendo ejemplos de cuando todo salió mal, porque la gracia de mezclar un álbum es que nos olvidemos de que todo es una construcción artificial. Por eso les propongo que veamos algunos ejemplos bastante desastrosos. Un buen ejemplo sería el último track de My Chemical Romance, el cual sirvió como disparador para el último video. La voz es tapada todo el tiempo por el resto de los instrumentos y las distorsiones terminan siendo una bola de ruido digital. Por el lado del pop tenemos Sexy Back de Justin Timberlake. La voz está constantemente compitiendo con el sintetizador ese gigante y resulta imposible escuchar a Justin. Otro ejemplo curioso es Unjustice for All de Metallica, el cual es conocido por su ausencia de bajo. Me causa gracia porque si buscan ejemplos de problemas técnicos Metallica aparece siempre. Ahora, alguien podría decirme que los primeros discos de Mayhem suenan peor, lo mismo pasa con Minor Threat o cualquier banda de culto. Y en parte tienen razón, sin embargo, como les dije al principio del video, no se puede pensar a la mezcla como un proceso meramente técnico. Ese sonido poco profesional y crudo es lo que hace esos discos auténticos. Estas desprolijidades se terminan convirtiendo en el estándar de muchos géneros musicales. Aunque no lo crean, hoy en día hay bandas tratando de recrear el sonido de Mayhem. En los tres ejemplos anteriores estamos hablando de música mainstream que apunta a las radios donde el oyente está esperando otra cosa. Pero además, esos errores atentan contra la parte artística. En el caso de Metallica, me resulta muy difícil justificar la ausencia de bajo teniendo en cuenta que es uno de los elementos más importantes para el metal. O por qué enterrar la voz de Justin Timberlake cuando la gracia de consumir su música es escucharlo a él. Si me preguntan cómo es que música consumida por millones de personas puede salir así de mal, y la verdad que no tengo respuesta. Hay médicos amputando brazos equivocados. El proceso de mezcla muchas veces termina en un conflicto de intereses. Por un lado tenemos a los ejecutivos tratando de maximizar ganancias, también está el productor del álbum con su visión artística que tal vez contradiga a la de los artistas y a la de los productores. Por eso es que hay que evaluar caso por caso. Queda medio ñoño decir que cada canción es un mundo, pero es cierto y es lo fascinante de estudiar estas cosas. Ahora, para ir resumiendo, mi intención no es decirle a los de Metallica o My Chemical Romance cómo mezclar un disco.
Conozco la parte teórica, pero jamás podría aplicarla. Si me dan para mezclar un álbum, seguro hago un desastre. Lo que quiero resaltar y dejar en claro es la interacción entre lo técnico y lo artístico. Hacer música a nivel profesional inevitablemente requiere conocimiento técnico, pero también se requiere criterio. De lo contrario, podríamos hacer un algoritmo para mezclar álbumes. La gracia de tener seres humanos trabajando es poder sacar productos con valor artístico. Con eso aclarado, si bien la mezcla de audio es importante y puede llegar a cambiar significativamente una obra, no es el único aspecto a analizar ni el más importante. Es una unidad de análisis más que nos ayuda a entender por qué funciona una obra. Si con este video pueden empezar a apreciar estos aspectos técnicos, siento que triunfé. Y si no, no importa, la semana que viene saldrá otro video, pero este termina acá. No sin antes agradecerle a quienes hacen su aporte haciéndose miembro del canal todos los meses, o quienes donan por Mercado Pago, o con ese botón que dice donaciones abajo de los videos de YouTube. La verdad que ambas cosas son exactamente lo mismo para mí y ayudan un montón. También le agradezco a quienes comentan, comparten el video, me siguen en redes sociales, me siguen en streams y todas esas cuestiones que la verdad ayudan muchísimo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.